Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 7 minutos. Ecuador reeligió como presidente a Daniel Noboa para los próximos 4 años, quien se impuso con un 56% de las mesas escrutadas sobre un 44% de Luisa González. Hacemos contacto a esta hora con nuestra enviada especial a Quito, Carolina Bejarano. ¿Qué es lo último, Carolina? Buenos días. Estefanía, buenos días. Como usted ha dicho, este resultado en este momento, según el Consejo Nacional Electoral, van más del 92% de las actas escrutadas, con un resultado definitivo a esta hora ya para el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque anoche justamente se daba como ganador virtual y el Consejo Nacional Electoral no lo había dado como ganador. Sin embargo, pasadas las 8 de la noche, la presidenta del CNE dio los resultados y anunció que Daniel Noboa, actual presidente, fue reelegido. En las calles, como ustedes ven en estas imágenes, el ambiente fue festivo, no solo aquí en Quito, sino también en Guayaquil, donde se esperaba justamente desórdenes. Y el pronunciamiento del nuevo presidente, el presidente reelecto, recordemos, con 37 años, asume un segundo mandato después de unas elecciones extraordinarias en 2023, cuando tenía 35 y en ese momento se convirtió en el presidente más joven de este país. Pero escuchemos su pronunciamiento justamente después de conocer los resultados. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. Por su parte, su contrincante, Luisa González, recordemos, una abogada de izquierda y candidata del correísmo, justamente antes de que el CNE diera los resultados, no reconoció esta victoria de Daniel Noboa, algo que se esperaba sucediera no solo con Luisa, sino Daniel también en caso de que perdiera las elecciones. También pidió un reconteo al CNE. Escuchemos lo que dijo. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Pero ¿quién es Daniel Noboa? Un empresario, su familia es bananera y justamente su política contra el crimen organizado, el cartel de las drogas, las pandillas al interior de las cárceles, esta mano dura que ha tenido, ha hecho que su política sea controvertida, esto en medio de la violencia del narcotráfico que vive el país. También ha tenido crisis y polémicas que le han costado varios comentarios precisamente de la oposición. Veamos aquí de quién es Daniel Noboa. El 15 de octubre de 2023, Daniel Noboa hizo historia al convertirse en el presidente electo más joven de Ecuador. Hoy empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Fue el elegido para completar el periodo presidencial del entonces mandatario Guillermo Lasso, quien al verse enfrentado a un proceso de destitución por presunta malversación de fondos, disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas. La desestabilización del gobierno, de la democracia. Lo que siguió fue una campaña empañada por masacres, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y una crisis de violencia carcelaria, entre otros hechos que sacudieron a la nación. Cuando matan a un contendor tuyo, dices, bueno, yo estoy diciendo cosas similares a él, capaz me matan a mí mañana también. Noboa, un empresario que había comenzado su carrera política apenas 2 años antes como asambleísta, sorprendió al ascender rápidamente desde los últimos puestos de las encuestas hasta llegar al Palacio de Carondelet el 23 de noviembre de 2023. Sí, juro. Nacido en Estados Unidos, es graduado de Administración y Comunicación Política en instituciones como Harvard y la Universidad de Nueva York. Proviene de una de las familias más ricas de Ecuador. Es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, quien en 5 ocasiones se postuló a la presidencia. Tiene 37 años, es padre de 3 hijos y está casado con la influencer Livia Balbonesi. Se autodenomina de centroizquierda, pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha. Con el aplauso grande de todos los ecuatorianos.
Conquistó a los votantes prometiendo mano dura contra las bandas criminales y el narcotráfico e hizo de eso su bandera. Tras una nueva ola de violencia con mortíferos motines carcelarios y la toma armada del canal de televisión TC, Noboa declaró el estado de conflicto armado interno. Lanzó una amplia ofensiva contra el crimen que ha incluido el estado de excepción y el envío de militares a las calles y dentro de las prisiones. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. En otra drástica movida, Noboa ordenó el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y quien había recibido asilo político. El hecho provocó la ruptura de relaciones con México, lo enemistó con gobiernos de izquierda de la región y le valió críticas por violar la soberanía de la sede diplomática. Pero para otros, reforzó la imagen de Noboa como un líder a quien no le tiembla la mano para actuar. El tema de México creo que va a ser un punto histórico en cómo no se puede usar embajadas para solapar cualquier tipo de criminalidad internacional. Gestionó una crisis energética que heredó de la administración anterior y agravada por una prolongada sequía. Noboa tomó medidas como la implementación de un racionamiento con cortes de luz de hasta 14 horas, la compra de energía a Colombia y el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas. Su presidencia se ha visto marcada también por los enfrentamientos con su vicepresidenta, Verónica Abad, quien lo acusa de violencia política de género para forzarla a dimitir. Esto sumado a las denuncias de su exesposa, Gabriela Goldbaum, quien lo señala de violencia vicaria, la instrumentalización de los hijos para causar daño. Pese a sus turbulentos meses en el poder, ha mantenido el respaldo de simpatizantes y obtuvo una reñida victoria frente a Luisa González en la primera vuelta electoral en febrero pasado. Y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Noboa se postuló nuevamente para el cargo con la promesa de ampliar sus esfuerzos para apostar por el desarrollo del país y luchar contra la corrupción y los criminales que le roban la paz a Ecuador. Estamos esperando el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que responda justamente a la contrincante Luisa González si hará este reconteo o definitivamente estos serán los resultados aquí en Ecuador. De momento, el ambiente esta mañana es tranquilo, la ciudad amanece sin lluvia, pues estos días el invierno ha hecho estragos en esta ciudad y en otras regiones del país.